Estoy aquí una vez más, Mayra Mora, para servirte y vamos a ver un poquito sobre la meditación, un poquito más. Hay muchas cosas sobre la meditación. Estoy asombrada de ahora que he estado descubriendo la meditación según la palabra y estoy viendo como que hay mucho material para esto. Y bueno, en este caso le estoy poniendo a este tiempo de estudio bíblico viendo como Dios ve. Y estoy basándome bueno, de primero vamos a estar leyendo Según de Reyes 6, 17, 16 al 17. Pero primero quiero hablar un poquito de una introducción que necesitamos entender. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la habilidad para comunicarse con él, con su espíritu y con su alma, que todavía no estaba dañada, totalmente pura, ¿verdad? No había carne en ellos. Entonces ellos tenían una relación con Dios fabulosa, espectacular, hasta que llegó la serpiente, la mujer cae en el pecado. Y entonces, muy interesantemente, dice la Biblia en Génesis 3:7, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Qué cosa? No se habían dado cuenta. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. Ellos no sabían que estaban desnudos porque no estaban viendo con los ojos físicos, estaban viendo con los ojos espirituales. Entonces me llama mucho la atención cómo nosotros hemos perdido completamente la visión espiritual. Entonces cuando vemos algo que está pasando en el mundo, nos aterrorizamos, no vemos a Dios actuando, no esperamos ver a Dios actuar o que pase un milagro. Y si entonces uno dice, no, eso no es así porque la gloria de Dios se va a manifestar, entonces la gente dice, wow, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Está loca o este hombre está loco? En realidad el mundo está patas arriba a la par de nosotros los cristianos. Los cristianos que estamos basados en la palabra y que tenemos la mente renovada. Bueno, nunca tenemos la mente totalmente renovada, es una manera de decirlo, porque solamente cuando estamos con el Señor. Porque siempre el mundo se va a atravesar delante de nuestros ojos y delante de nuestra alma, que el alma son las emociones, la mente y la voluntad, y siempre nos van a estar afectando de una u otra manera. Pero lo importante es entender que ellos, Adán y Eva al principio, sí veían como Dios veía las cosas, y nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve y no permitirle más a la carne, a las emociones dañadas, porque hay emociones buenas, obviamente, pero las emociones dañadas que nos hablen y que nos ayuden o nos hagan ver las cosas que ve el mundo, cuando nosotros podemos ver espiritualmente las cosas que Dios tiene para nosotros en medio de cualquier momento. Y entonces para esto quiero leerte Segunda de Reyes 6, 16 al 17, que es donde está Eliseo, que está rodeado de un ejército que viene por él, un ejército sirio, y su criado le dice, ay Señor, ¿qué haremos? ¿Verdad? Cuando se levantan esa mañana, hay un montón de gente, un ejército alrededor de ellos y el criado se asusta. Pero Eliseo no se asusta. Eliseo era un hombre de fe y un hombre que tenía una relación íntima con el Señor. Entonces, Eliseo podía ver como Dios veía. No tenía que hacer un gran esfuerzo, él sabía lo que estaba pasando espiritualmente, porque tenía su mente renovada en su comunión con Dios. Y seguramente con todo lo que había pasado los israelitas, seguramente él estudió los milagros que hubo en Egipto, cómo Dios los libró, cómo pasaron el mar muerto, y no se ahogaron, sino que solo los egipcios se ahogaron. Todo esto le alimentaba su alma a Eliseo. Eliseo era un hombre espiritual que no se dejaba llevar por las cosas físicas o sus ojos físicos que veía. Entonces, él le responde, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿De dónde habrá sacado Eliseo esa idea? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si no había nadie ahí, ¿verdad? Entonces Eliseo oró diciendo, porque se dio cuenta que pobre, eh, el pobre empleado suyo no estaba viendo lo que él estaba viendo. Y dice, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y éste miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo sabía, y no creo que los haya visto con sus ojos físicos. Yo creo que los veía con sus ojos espirituales. Incluso no creo que el siervo los haya visto con sus ojos físicos. Lo espiritual no se ve con los ojos físicos hasta que se manifiesta al mundo. Pero en ese momento se sabía que ellos estaban rodeados de ángeles que los estaban guardando, que los iban a cuidar todo el tiempo. Pero esta era la realidad espiritual que ellos tenían y tenía que aprender el siervo, aprender a ver cómo lo veía el mismo Eliseo. Me llama mucho la atención todo esto porque verdaderamente podemos ver que la mente es una de las herramientas más poderosas del universo. Cómo él en su mente, Eliseo, vio todos esos ángeles a caballo que lo estaban cuidando. Él lo vio en el espíritu. Él lo sabía. Él sabía. Él conocía el amor de Dios y sabía que lo estaba guardando. Es impresionante cómo la fe actúa, ¿verdad? Y cómo la fe puede llenar nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones a favor de la fe, obviamente, a favor del reino espiritual, a favor del reino de Dios que está aquí en la tierra. Y la meditación es la manera de tener más intimidad con la palabra de Dios. Esa meditación que seguramente Eliseo practicaba tenía tanta intimidad con lo que Dios había dicho, que le creía, y él estaba siempre como embarazado de milagros. Siempre sabía que había un milagro de camino. Es que hay que leer su vida para impresionarse un poquito de cómo era usado por Dios. Pero realmente es que él sabía quién era Dios, él lo conocía. Y realmente la imaginación en esa intimidad con la palabra que podemos nosotros tener de Dios nos va a hacer también tener un vientre espiritual que tenga milagros y que vayamos a ver milagros. Es la intimidad. Este hombre tenía una intimidad asombrosa con el Señor. ¿Cómo podemos tener nosotros esa intimidad? Pues con la palabra de Dios, porque son las promesas, es la palabra de Él la que nos muestra quién es Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios si no ha leído la Biblia. O si algunas cositas las ha leído, no entiende nada. O si no ha entendido que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto para nosotros hoy. Entonces no hay intimidad con la palabra en ese caso. Y es muy difícil entonces tener un vientre espiritual que dé milagros. Pero Eliseo conocía a Dios muy bien. Y bueno, entonces tenemos que entender que nuestra mente crea imágenes. Imagínense, está en el antiguo pacto ese hombre. Ni siquiera ha venido Cristo. Y él entiende un montón de cosas espirituales que los cristianos deberíamos entender hoy en día, porque ya Cristo nos dio el poder, porque ya Cristo venció al diablo, porque ya Cristo está en el trono. Debería ser así, que nosotros estamos empoderados siempre. Pero bueno, nuestra mente crea imágenes mentales que nos ayudan a recordar y a planear, y es importantísimo. Esas imágenes mentales son parte de lo que Dios hizo para nosotros. Incluso cuando Eva está viendo el fruto, dice que lo vio rico, aunque ella no sabía que era rico. A ella le pareció, ¿por qué? Porque en su imaginación lo vio, bueno, lo saboreó en su imaginación, entonces lo vio rico, ¿verdad? Y vean cómo trabaja la mente. Entonces, ella
sin embargo, ella trabaja solo con la información que le hemos dado. Si no le hemos dado buena información, no va a trabajar bien. Igual que, digamos, un arquitecto que tiene que dar la información, tiene que haber ido a la universidad, tiene que haber aprendido un montón de cosas, ¿verdad? Si no, cuando le digan, quiero un plano para una casa, para esto, para el otro, así, así, no va a entender nada, no va a saber cómo hacerlo. Él planea, el arquitecto planea sobre la información que él tiene y la información que le dieron para poder concretar un proyecto. Entonces, eso estaba aquí primero antes de que él lo escribiera en papel y hiciera los planos. Aquí. Así es como es el escultor. El escultor ve una piedra y ya en su mente ya él vio quién era o qué era, qué iba a hacer ahí. Él lo vio. Si él no hubiera visto antes eso, nunca llegaría a hacer esa escultura. Jamás, no podría. Si la persona no tiene imaginación, no podría, pero somos de imaginación y esa es parte de lo que Dios hizo por nosotros, porque si no, no podríamos pensar, porque nosotros pensamos todo en imágenes, ¿verdad? ¿Verdad? Todo es en imágenes. Entonces, por ejemplo, si vemos malas noticias de accidentes, de cosas feas, de muertes violentas, lo que sea, ¿de qué va a estar llena la cabecita? De una información terrible, de información que nos va a hacer tener insomnio. O en cualquier momento que pasa algo, ya uno está pensando, ¿será que a mí me va a pasar el mismo accidente que vi? Y comenzamos a decir unas tonterías porque esta mente la pusimos a trabajar en contra de nosotros, pero a favor de la mentalidad vana, que es lo que la llama la Biblia, vana imaginación. No podemos hacer eso con nuestra mente, que es valiosísima. Nuestra mente hay que cuidarla porque es el vientre espiritual que tenemos para los milagros que el Señor quiere que estén sucediendo aquí en la tierra por medio de nosotros. Sin embargo, hay mucha gente con mucho morbo y que pasan esas imágenes y se las mandan a sus vecinos, a su familia, a todo lado, para que estén viendo eso. Yo no puedo ver esas cosas porque comienzo a soñar hasta con eso. Yo no veo, a menos que esté como que alguien ya comentó lo bueno que era, entonces lo veo, pero yo no voy a estar viendo eso. Tampoco me gustan las noticias por eso, porque esa violencia que puede haber, no la quiero en mi mente. Yo quiero guardar mi mente para que sea el vientre espiritual para los milagros de Dios y esa es la manera como yo pienso, ¿verdad? Pero en realidad nosotros necesitamos cambiar mucha información que tenemos. Por ejemplo, hay gente que cree que la enfermedad nos está enseñando algo. Ah, sí, la enfermedad Dios la puso para enseñarte algo, te está purificando. Vea, de verdad, si la sangre de Cristo no fue suficiente para purificarnos, qué pena, no hay nada que purifique entonces. Porque si la sangre de Cristo no fue suficiente y puede decir alguien que la enfermedad le está purificando, qué pena, pero está errada completamente. La sangre de Cristo nos purificó y no necesita ayuda. Es lo más valioso del universo para nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Que creímos. Entonces hay muchas creencias que yo no sé de dónde salieron, pero no salieron de la palabra de Dios. Porque cuando uno estudia la palabra de Dios, y por eso no hablo de leerla, porque cuando uno la estudia se da cuenta, digamos, uno se da cuenta de frases o busca la palabra en el griego, en el hebreo, depende de donde estemos leyendo. Entonces comienza uno a ver, ay, mira, esto realmente lo que quiere decir es esto, qué profundo. Y uno comienza a conocer a Dios así, pero de otra manera podríamos estar diciendo cosas que no son correctas. Y realmente esa imaginación lo que está haciendo en nosotros es adaptándose al conocimiento que tenemos ya. Y si no tenemos buen conocimiento, uy, qué torta, ¿verdad? No vamos a ver nada. Juan 6:63 dice, las palabras de este libro son espíritu y son vida. Las palabras de este libro son espíritu y son vida. ¿Querés vida? ¿Querés espíritu? Está en la palabra de Dios. Aunque muchos digan, que está pasada de moda, que lo que quieran, no, no está pasada de moda. Dios es eterno y nunca pasará de moda su palabra, ¿verdad?
Entonces, la mente sin renovar, porque no se lee ni se estudia la palabra, ni se medita en ella, es inútil para el reino de Dios. No sirve para nada. Y lástima, porque tantos cristianos que no están renovando su mente con la palabra de Dios, para hablar como Dios habla, para ver como Dios ve, para creer como Dios cree, eh, estaríamos, bueno, la iglesia estaría explotando de bendición si los cristianos no se hubieran dejado engañar por el enemigo para ver cosas que no están en la palabra de Dios. En realidad, yo diría que desperdicio. Aquí en Costa Rica tenemos una palabra que decimos acharita. A mí me gusta esa palabra porque es acharita. Qué lástima, qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio, una mente de un cristiano que no se está renovando con la palabra de Dios. Qué lástima, porque sería un potencial impresionante. La mente es lo más poderoso del universo, realmente. Y bueno, lástima que mucha gente desperdicia todo su tiempo viendo cosas que no debe ver y creyendo cosas que no debe creer y escuchando a algunos que le están predicando la palabra sin haber visto si es cierto que está. Porque si todos nosotros estudiáramos lo que nos enseñan, lo estudiáramos y buscáramos bien en la Biblia, veríamos que hay cosas que no suenan, hay cosas que no son correctas. Y bueno, hay muchas cosas, pero no puedo quedarme ahora. Pero, por ejemplo, Gálatas 3:19 dice que la ley fue dada por las transgresiones, por el pecado, por eso fue dada la ley. Y fue dada a Moisés y fue para el pueblo de Israel. Pero vean que no fue para nosotros los cristianos, que dice hasta que viniera el Hijo prometido. Hay una versión que lo dice así, hay otra versión que lo dijo hasta que viniera la descendencia. Y esa descendencia, cuando uno lee el contexto, es Cristo, no hay nadie más. Entonces, qué lástima que nunca entendimos eso y que nos enseñaron que la ley era para nosotros, por ejemplo. Cuando nosotros de niños, si éramos cristianos, si íbamos a una iglesia cristiana, debieron enseñarnos el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Echar mano al Espíritu Santo en vez de estar solo pensando en la ley, porque la ley era hasta que la cumplió Jesucristo. Así que a nosotros no nos toca. Por decir un puntico, nada más, que si nosotros no leemos toda la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, vamos a estar metidos en errores doctrinales. Y qué libertad da la gracia de Dios, qué libertad da el Espíritu Santo, qué libertad da eso. Bueno, según de Corintios 4:18 dice, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que se ven son eternas. Este versículo me encanta porque de verdad no podemos fijar nuestra mirada en las cosas que se ven, en nuestros problemas, en lo que está pasando en el mundo, en que no tengo cuenta en el banco, un dinero, no tengo una buena cuenta llena de plata, llena de dinero, no tengo. Eso es lo que está fijando tus ojos, que no tengo salud, no tengo esto, no tengo el otro. Mis hijos no están bien. Eso es lo que se fijan nuestros ojos. Dice, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven. Y bien sabemos que no está hablando de vista física, porque no es solo lo que se ve con estos ojos, sino lo que sabemos que está ahí, ¿verdad? Que no lo estamos viendo en este momento, como una cuenta vacía. Entonces dice, no fijando, no debemos fijar, no debemos entretenernos en lo que nos dice que todo está mal. Dice, sino en las cosas que no se ven, es que es ahí donde fijamos nuestra vista. Y volvemos a hablar de vista como algo que no son los ojos físicos, sino en las cosas que no se ven. Las que no se ven, las eternas, la bendición de Dios sobre nosotros, lo que no estamos viendo, pero es el milagro que viene, la sanidad que ya hizo Cristo en la cruz, la bendición de que ya no somos pobres porque Cristo llevó nuestra pobreza. Hay muchas cosas
que Dios, o sea, Dios ya en su salvación, porque la palabra en griego es ser libre, no solo ser salvo, es ser sano, ser libre, estar seguro. Eso, Dios era lo que quería hacer en Cristo, darnos eso. Simplemente, si nosotros vemos eso que es eterno, pero que no se está viendo, es lo que va a alimentar nuestra vida. Dice, porque las cosas que se ven son temporales. Sí, lo que estamos viendo es temporal. Hoy está aquí, mañana no está. Hoy está la cuenta vacía, mañana no. Es tan temporal. Y dice, mientras que las que no se ven son eternas. O sea, de verdad esas valen. Entonces, ¿qué importa muchas cosas que están pasando si sabemos que tenemos un Dios grande? Y me acuerdo que, por ejemplo, lo que dice, me encanta que en algún momento descubrí a alguien, a un judío, diciendo que el Salmo 23 en realidad se tradujo mal, porque se tradujo como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo me puse a buscar la palabra nada me faltará, y en realidad el texto lo que está diciendo es no me faltará él. Y eso era lo que explicaba ese judío, no me faltará él, es diferente de nada me faltará. No, Dios no me faltará y con eso tengo suficiente, tengo todo, todo, todo lo que yo necesite. No necesito nada más que él, porque si lo tengo a él, lo tengo todo. Entonces, qué lindo es poner nuestra mirada a las cosas eternas. ¿Y eso qué hace? Eso hace que nosotros podamos vivir contentos, en contentamiento continuo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? En vez de estar viendo lo malo y entonces nos deprimimos, nos desalentamos, pero no estamos solucionando nada. Tenemos que tomar pastillas para dormir porque eso nos tiene desalentadísimos, pero no estamos solucionando nada, porque ni siquiera la fe la estamos usando. En cambio, si ponemos los ojos en lo que no se ve, en que eso va a cambiar, en que el Señor tiene una solución, en que Él es el poderoso de Israel y de todos los cristianos, en que Él hizo para nosotros esa salvación y nos dio ese poder que dice en Mateo 10, les dio poder a sus discípulos, les dio la autoridad para que fueran a sanar enfermos y que fueran a hacer todo lo que tenían que hacer. Y si lo hizo con los discípulos, también con nosotros, porque eso también está más adelante, pero nosotros tenemos ese poder. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando lo recibieron los discípulos que hablaron en lenguas, tenían todo el poder y nosotros también oramos en lenguas y tenemos todo el poder de Dios. ¿Por qué nos quedamos entonces en las partes que se ven y que no tienen solución para preocuparnos y quedarnos con los ojos caídos, la cara eh, de lamento, ¿verdad? En vez de estar contentos, porque aunque no vemos nada, sí lo vemos con ojos espirituales, con los ojos de nuestra imaginación, las cosas eternas, las cosas que vienen. Entonces, la palabra sembrada en tu corazón en forma de imágenes va a ser una brújula para tu día a día, pero tenés que sembrar la palabra y así va a estar en imágenes, sí, si Dios sanó a este, si Dios lo resucitó, si Dios proveyó, si Dios esto, si Dios el otro, en Cristo, eso va a pasar conmigo y comenzás a alimentar la fe para vivir una vida de fe victoriosa en vez de estarte lamentando. La queja aleja a los ángeles. Los ángeles, yo no creo en lo que muchos cristianos creen que yo tengo que mandar a los ángeles porque son ángeles, son ministradores que están al servicio mío y de todos los hijos de Dios. Pero en ningún lado dice que yo les tengo que hablar. Entonces yo tengo un conflicto con eso y no lo hago porque no está claramente en la Biblia. Pero sí en un salmo dice que ellos obedecen la voz del precepto de Dios. O ellos oyen a Dios, oyen la palabra de Dios y ellos la obedecen inmediatamente. Entonces, lo que yo sí creo es que cuando yo hablo la palabra de Dios, los ángeles tienen que obedecerla porque es la palabra de Dios, no es la mía, pero es la palabra de Dios y como yo soy hija de Dios, tienen que obedecer. Entonces, qué lindo cuando tenemos la palabra sembrada en nuestro corazón, que la podemos hablar y eso nos encamina hacia muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que solo Dios puede hacer. ¿Por qué Jesús contaba historias? ¿Por qué Jesús contaba historias? Porque él le encantaba que la gente usara su imaginación, que pensara que podía, digamos, cuando
dio la parábola del sembrador, él lo hizo desde una barca. No era que estaban viendo ahí a la gente sembrando, pero a él le gustaba que pensaran. Las historias él las contaba para que la gente usara su imaginación. Vean qué importante era para Jesús la imaginación, que los hizo pensar. Nosotros no podemos tragarnos lo que otros nos dicen que hagamos, no. Tenemos que pensar y tenemos que ver la palabra trabajando en nosotros. Entonces, la meditación lleva la palabra de Dios al corazón. Y es importantísimo ya tener la palabra de Dios en el corazón. Y meditar en la palabra de Dios es una de las herramientas principales para lograr esa renovación de la mente que tanto hablamos. Por ejemplo, hablo en este programa, porque hace que una promesa se convierta en un Dios me dijo. Porque cuando yo por su llaga fui sano y medito en eso, entonces ya yo entendí que es para mí. Dios me dijo que por su llaga yo soy sano. No dijo a todos, no, me dijo. Entonces la meditación me hace que la promesa se convierta en un Dios me dijo. Y es también muy importante porque la hacemos nuestra, la palabra, ¿verdad? Qué lindo. Y eso sí, siempre nuestra carne se quiere atravesar y no vamos a querer hacerlo y vamos a tener pereza y siempre. Pero ahí es donde dice la palabra, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Es la palabra, al estar centrados en la palabra, no vamos a seguir los deseos de la carne. Y ella misma se aviva dentro de nosotros. Ella misma, porque dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Entonces escogemos o nos metemos más y le pedimos ayuda al Señor. Yo tuve un tiempo más joven, ¿verdad? De que yo leía la palabra de Dios y no la entendía. Y yo estaba esposa de un copastor en ese tiempo. Y resulta que yo ni entendía ni la quería leer porque yo leía como leer, llover, no sé cómo se dice, bueno, cualquier cosa, un chiste. No, yo decía, pero ¿qué es esto tan árido? Por el amor de Dios, ¿qué me pasó? En algún momento me perdí, no sé. Pero entonces yo lo que dije fue, Señor, necesito hambre de tu palabra. Yo voy a leer, pero si yo no entiendo, yo no voy a leer más, porque si tu Espíritu Santo no me ayuda, no hago nada. Y yo leía un poquito y yo decía, Señor, no entiendo, dame hambre de tu palabra, dame hambre de tu palabra. Y comenzó a hacer esa mi oración, intentaba por ratitos, pero hermanos, cuando ya vino el hambre de la palabra, fui imparable. Me encanta la palabra, me encanta estudiarla, me ha cambiado la vida. No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera sido por lo que he aprendido del Señor a través de su palabra, de su santa palabra. Y voy terminando con unos versículos que hablan de la palabra metamorfosis, que no solo está en Romanos 12:2, que hablamos siempre de la renovación de la mente, hace una metamorfosis, es como un gusanito que se convierte en mariposa. Pero esa palabra está varias veces en la Biblia y otra es en la transfiguración, en Marcos 9, que Jesús fue cambiado, Jesús fue transformado, se transfiguró. En ese momento no lo reconocieron, era otra persona. Pero ese es el asunto. Entonces necesitamos transfigurarnos a la realidad del cielo, como lo hizo Jesús. Así resplandeció Jesús con la realidad del cielo. Y yo creo que eso es lo que espera Dios de nosotros, una transformación tan grande que sea la realidad del cielo la que nosotros estemos viviendo, no para nosotros, sino para servir al mundo, para que vean cómo se hacen las cosas, cómo hacen las cosas los cristianos, ¿verdad? En vez de estar siendo aplastados por todos los problemas. En realidad, qué pena que seamos aplastados por todos los problemas. Y en 2 Corintios 3:18 está la palabra también que dice, por lo cual todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados.
vemos la gloria de Dios como en un espejo. Y en realidad nuestro espejo, según Santiago, es la palabra de Dios. Y somos transformados. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados por la palabra de Dios. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que nos cambie nuestra manera de pensar. Y quiero terminar con este versículo de 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya es todo nuevo. Y quiero que penses un momentito y uses tu imaginación y si querés cerrar los ojos, pues los cerrás y pensá que si estás en Cristo, ya sos una nueva creación. Ya no te veas como esa persona que tiene problemas con todo el mundo o que le han hecho mucho daño en su niñez, que le hicieron bullying, que sufrió, que de su pareja, de sus padres, de su familia, del trabajo, lo que sea, ya es una nueva creación, eso queda atrás cada día. Lo importante es que cada día somos una nueva creación, no es solo de cuando conocimos al Señor, sino cada día. Cada día, atrás ha quedado lo viejo, cada día, claro, porque si fuera solo del tiempo que nosotros conocimos al Señor y tenemos 15 años, qué va a pasar con 15 años? No, es porque es cada día, porque Dios es eterno, Dios no tiene tiempo y tampoco nosotros debemos ver esto como un tiempo, sino en la eternidad de Dios, vernos cada día como una creación nueva en Cristo. Y es porque también cada vez que aprendemos más de la palabra, estamos saboreando más las sensaciones del mundo espiritual. Y dice, quedado atrás lo viejo, olvídate de lo que tal vez te estás culpando, olvídate de eso, tíralo a la basura, porque ya no sirve para nada. No sirve, ya quedó atrás lo viejo. Todo lo que perdiste, de alguna manera, en, no sé, en dinero, en personas, en tiempo, en lo que sea, todo lo que perdiste ya quedó atrás. ¿Qué vas a solucionar? Nada. Estar viendo el pasado para decir, ay, qué tristeza, cómo me pasó eso, no te está ayudando en nada. Y dice la palabra que veas esa nueva creación en vez de ver lo que está viejo. Bótalo de una vez y vea su vida como una nueva creación. Todo lo que puedes vivir en esa nueva creación en Cristo. Hay cosas nuevas, hay cosas lindas que Dios te puede estar enseñando. Hay un propósito de vida para vos que tal vez estás un poquillo largo o tal vez está cerca, pero lo importante es que retomes ese camino, porque el propósito de Dios es ahora, y lo dice al final, ahora ya todo es nuevo. El propósito de Dios es nuevo cada día para vos. Entonces, deja de ver el mundo y lo pasajero y sumergite en lo que Dios hizo en la eternidad y lo hizo para vos. Ya lo que no puedes arreglar, no lo puedes arreglar. ¿Para qué llorar sobre eso? No podemos hacer nada. Yo me deprimía por eso, porque yo veía todo lo malo, todo lo que pude haber hecho diferente y entonces me culpaba muchísimo porque debía haber sido diferente, más que yo era cristiana. Y esa mentira fue la que me llevó a las depresiones. No poder vivir así, no poder vivir de desánimo en desánimo. Vivimos de gloria en gloria, como estábamos leyendo en este versículo. Pero aquí está el problema y también la solución. Con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, así como acabamos de hacer un momentito con este 2 Corintios 5:17, vas a ver que vas a renovar tu vida. Yo voy a hacer otro video donde voy a meditar en el Salmo 103. Entonces espero que lo veas también. Y bueno, mi idea es hacer algunas meditaciones de la palabra que te ayude a pensar más, meterte, sumergirte ahí dentro de la palabra, como, como la semilla que se siembra, como la parábola del sembrador, esa semilla de la palabra que se siembra en el terreno de tu corazón y que echa raíz y que se queda ahí y que tenés, la semilla tiene esa intimidad
El terreno tiene intimidad con la semilla de la misma manera que vos y yo necesitamos en nuestro terreno, de nuestro corazón, tener intimidad con la palabra para dar fruto. Te bendigo en este día y en el nombre de Jesús, verdaderamente que se ha revelado esto para vos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.